En ese entonces se comenzó a rumorar que un enorme animal merodeaba a las orillas del río Panuco y se refugiaba en la loma, precisamente, en la ya mencionada Cancha de las Brujas. Ese enorme animal en forma de perro atacó a hombres y mujeres por igual, a tal grado de que muchas de sus víctimas ni siquiera eran encontradas. Ya haciéndose de noche, los pobladores se refugiaban y evitaban salir, sobre todo por la orilla de aquel río, ya que en esa época la colonia Lindavista solo era monte, no había luz ni agua. Básicamente, sean todos bienvenidos. A través de este viaje yo seré su guía y protector. No teman, nada malo puede ocurrirles si están conmigo. ¿O sí? Acomódate, abre tu mente y no voltees atrás, porque aunque lo hagas ya no hay forma de escapar. Estamos en el continente perdido. soy nativa de la colonia California, en el municipio Pueblo Viejo, en Veracruz. El siguiente relato me lo contó mi abuelito, ya que él fue uno de los muchos testigos que lo llegaron a sufrir. Hace 35 años, cuando por estos rumbos todo estaba despoblado, y lo único que se alcanzaba a ver era monte y cerro, lo cual hacía que los animales nocturnos salieran a merodear y hacer que todo aquel que estuviera descuidado se convirtiera en una víctima. Entre tantos animales nocturnos podíamos encontrar los nahuales. La gente, como medida de defensa, solía usar a un filósofo que actualmente, aunque no lo creamos, sigue en vigencia. Dicho filósofo es conocido como el Machete, ya que de los lugares que les hablo, en aquellos tiempos era puro monte. Me refiero a la colonia California y a la colonia Lindavista, donde está hoy en día la ya muy famosa Cancha de las Brujas. En ese entonces se comenzó a rumorar que un enorme animal merodeaba a las orillas del río Panuco y se refugiaba en la loma, precisamente, en la ya mencionada Cancha de las Brujas. Ese enorme animal en forma de perro atacó a hombres y mujeres por igual, a tal grado de que muchas de sus víctimas ni siquiera eran encontradas. Ya haciéndose de noche, los pobladores se refugiaban y evitaban salir, sobre todo por la orilla de aquel río, ya que en esa época la colonia Lindavista solo era monte, no había luz ni agua. Básicamente, era una invasión. Mucha gente, por necesidad, se había ido a invadir esos predios, aún sin importarles el miedo que tenían, ya que por esa época se corrieron los rumores del peligro que habitaba esos lugares por la noche. Los rumores que decían que por las noches ahí rondaba un feroz perro maldito, con enormes y filosos colmillos. La gente de Tampico se brincaba el río para venir a cortar el monte, porque había mucha hierba de San Ramón. Estas hierbas son muy buenas para hacer escobas, las cuales ellos vendían para protegerse contra las brujas. Cada vez fueron más y más personas las que habitaron esta zona.
lo cual trajo consigo una gran infinidad de ataques, que aparte de asustar a sus pobladores, los armó con un valor y furia para lograr cazar este animal. Los vecinos se armaron y se lanzaron a la cacería de ese feroz animal, ya que hasta la persona más escéptica se daba cuenta que aquello no era un animal común, se daba cuenta que aquello era un nahual. Los pocos testigos que lograban escapar de aquella criatura la describían como un animal, no de un tamaño normal. Todos decían que su tamaño era casi el doble de un perro común. Aquella cacería duró varios días, y mientras no lo lograban cazar, todos salían de sus trabajos y por las noches regresaban presurosos, con la zozobra y el miedo de que en cualquier momento podían ser atacados. Muchas de aquellas personas ya tenían sed de venganza contra este animal, ya que después de varios intentos de captura fallida, la gente empezaba a rumorar que aquel animal tenía algún protector que quizás no era de este mundo, un protector sobrenatural. Quizá el mismísimo diablo lo ayudaba a fugarse. Una noche, un anciano, al cual los años y la experiencia le habían dado mucha sabiduría, mencionó que a pesar de estar unidos y que su objetivo era el mismo, lo sobrenatural solo puede ser atacado con sobrenatural. Para ello, necesitarían la ayuda de un brujo del pueblo cercano. Todos ya desesperados, concluyeron que él tenía razón. Y así se hizo. Se buscó la ayuda de aquel brujo, el cual les dio un lazo que no tenía nada de sobrenatural, o al menos no lo tenía a simple vista. Les dijo que de aquel lazo esa bestia no podría soltarse, y luego podrían hacer lo que quisieran hacer con ella. Una noche, varios pobladores, ya con el lazo en mano, decididos a cazar a aquella bestia, aún sabiendo que podían perder su vida, decidieron hacer un último intento. Dicho intento tuvo éxito. Lo alcanzaron cerca de aquella loma, y después de un par de intentos con el lazo, lo lograron lazar por fin. Luego de lograr hacerlo, lo sujetaron fuertemente, mientras aquella bestia lanzaba una mirada retadora, con la luz de luna resplandeciendo de aquellos ojos que emanaban un profundo odio al verse capturado. Mi abuelito contaba que aquella bestia pesaba más de 1 tonelada, o al menos así lo percibía él, ya que para una persona era imposible moverlo. Por ello entre todos lo arrastraron por aquel monte, lo cual no fue un trabajo muy fácil. Agotados casi al punto de desmayarse, llevaron a aquella bestia a la orilla del río, cerca del faro. Aunque aquella bestia se retorcía, luchando por su vida, el lazo nunca se rompió. Aquella bestia causó muchos daños y lastimó a demasiada gente inocente. Así que todos ellos lo hicieron pagar con su propia vida. Antes de lanzarlo al río, a él ataron unas enormes piedras, las cuales hicieron que se hundiera hasta lo más profundo. Jamás se vio el cuerpo de un ahogado. Jamás se volvió a ver aquel perro. Y jamás hubo otra víctima tan atroz como las de aquel animal. Nunca se supo si se ahogó de verdad, o simplemente supo que en aquel pueblo ya no podría seguir haciendo su maldad, y por ello huyó, buscando otros rumbos. Por mi parte, yo creo completamente esta historia.
ya que como les dije al inicio, este relato me lo contó mi abuelito. Y él fue uno de aquellos valientes vecinos que ahogaron a aquel maldito nahual.